Buenos días, Octavio, y buenos días también a todas las personas que nos están acompañando. También por ahí está mi compañero Víctor, que es el encargado de controles. Y bueno, es un placer saludarles, como bien les decía Octavio, en esta mañana de miércoles, mayo 6, si no me equivoco, ¿verdad? Ya Sí, vamos por 6 señora. de mayo. Sí, señor. Sí, Sí, señorita. señora. Muy bien, muy bien. Sí, Bueno, señora. entonces arrancamos el día de hoy hablando de un tema que, como bien lo dice Octavio, está de moda, si queremos verlo así, pero más que de moda es que es un tema que nos afecta y que su impacto se siente directamente en nuestras vidas desde siempre. Pero en estos momentos, ante las circunstancias que vivimos a nivel global, lo podemos percibir con mucha más fuerza y con mucha más intensidad en nuestras vidas. Vamos a hablar entonces acerca de el estrés, la ansiedad y el miedo en nuestras familias, cómo manejarlo. Para iniciar directamente con el tema, bueno, primero recordarles, Octavio, por ahí, no sé si comentábamos aquella parte sobre el uso de las cámaras, micrófonos y demás. Sí, muy importante, gracias, Ana. Hay tres situaciones. Sí. Primero es que les pedimos, por favor, mantengan los micrófonos cerrados. Se acostumbra uno ya como a tener esa población que llama a uno, que nos honra con su venia de estar con nosotros y ya más o menos conoce las indicaciones. Micrófonos y cámaras cerradas y, por supuesto, también tienen la opción de usar el chat para cualquier comentario, para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Ahí estaremos buscando más o menos a eso de las 9 de la mañana. Estaríamos reportando lo que es sintonía y estaríamos también tratando de comunicarle a Ana algunas consultas o comentarios importantes para enriquecer la charla. Gracias, Ana. Perfecto, entonces retomamos ahora sí. Y el otro mensaje importante acerca de este encuadre que hacemos tiene que ver con recordar que la información que tratamos acá la trabajamos con muchísimo cariño, procurando llevarles los mejores temas, pero también entendemos que uno, no tenemos la verdad absoluta, porque en realidad nadie posee una verdad absoluta, así que toda la información que brindamos acá está abierta a cuestionamientos y más bien agradecemos por ahí después de las 9, como les decía Octavio, todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus comentarios y también los cuestionamientos que puedan realizar. Pero además de no ser la verdad absoluta, es una información que no se puede generalizar. En ocasiones hablamos de forma, sí, quizás por una cuestión cultural generalizada, y hablamos de es que la mayoría de personas, pero incluso decimos la mayoría, porque entendemos que lo que comentamos no afecta por igual a todas las personas y que van a haber siempre, como llamamos, excepciones a la regla. Y el otro dato importante es, recuerden que actualmente el programa Vive Bien está también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Perdón, y YouTube, me enredé, me fui con Twitter, no, estamos también en YouTube. Entonces, bueno, Instagram no está tan movido en estos momentos, pero Facebook sí, incluso tenemos eventos exclusivos para la plataforma de Facebook que son live, son conversatorios un poco más pequeños en cuanto al forma, digamos, en cuanto a la duración, donde también desarrollamos otros temas, así que búsquennos, estamos en Facebook como Programa Vive Bien de la Caja, o Programa Vive Bien de la CCSS, y también estamos en YouTube, donde pueden suscribirse a nuestro canal y tienen la ventaja de que si les gustó este tema, si les gustó alguno de los temas que hemos trabajado durante las semanas anteriores y quiere repasarlo o quiere compartirlo con sus seres queridos, bueno, en nuestro canal de YouTube están disponibles esta información, están disponibles estos webinars para que los pueda volver a ver, repasar y compartir con aquellas personas que usted lo desee. Pero bueno, sin más preámbulos entonces, ¿cómo manejar el estrés, las ansias y el miedo en las familias? Empezamos por hablar o por recordar que son parecidos, pero no son iguales. Son similares, pero son diferentes. No es lo mismo hablar de miedo que hablar de estrés o hablar de ansiedad. Obviamente,
tienen elementos en común. Ya casi vamos a definir cada uno de estos para que podamos un poco entender por qué hablamos de esta diferencia e incluso a veces en la cotidianidad, en la jerga, hasta mezclamos los conceptos y decimos, uy, qué estrés y tal vez lo que tengo es ansiedad, uy, es que me tengo un miedo y tal vez lo que tengo nuevamente es ansiedad o qué ansiedad tengo y simplemente es una reacción normal de miedo. Puede pasar que, como les digo, en la jerga, en el conversar, en el día a día, intercambiamos los términos. No nos vamos a poner muy estrictos o muy estrictas al momento de delimitarlos, pero sí es importante que tengamos noción de que no estamos hablando de lo mismo, que son conceptos similares, pero no son iguales. Y por ahí están los emojis. Bueno, los emojis, perdón, el emoji que para mí es de miedo, unos dicen, no, ese es el grito, la pintura famosa, y otros me dicen, no, es simplemente sorpresa. Pero bueno, incluso por ahí hasta podemos hablar de cómo la interpretación que damos de cada una de las emociones se refleja hasta en la elección de estas figuritas o estas nuevas formas que tenemos para comunicarnos. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, hablemos del miedo. El miedo es una emoción básica. Hay otros de los temas que hemos trabajado por acá en estos webinars. Hemos hablado de manejo de la ira, hemos hablado de inteligencia emocional y en todos estos casos decimos que existen un conjunto de emociones que ya vienen como un kit básico, como un paquete de iniciación desde el momento en el que nacemos. Porque además, en general, todas las emociones son naturales y forman parte del ser humano. Y además, todas esas emociones cumplen una función para nosotros y nosotras. El detalle es cómo las utilizamos. Y pues resulta que dentro de ese kit básico de emociones, hablamos de 6 categorías básicas de emociones. Ya las hemos hablado en otros momentos: enojo o ira, alegría, sorpresa, etc. Y por ahí está el miedo. Por eso decimos, el miedo es una emoción básica. Es más, es de las primeras que experimentamos. Se dice que incluso el ser humano nace con 2 miedos naturales, intrínsecos, de esos miedos que ya tenemos desde el momento en que nacer y no fue porque lo aprendimos viendo a mamá, papá, porque se asustaba o porque no lo desarrollamos a partir de un trauma, una situación que vivimos, ni que nos lo enseñaron, por ejemplo, cuando le metían miedo a una cuando estaba chiquitilla y le decían, ¿cómo es? Duérmete, niña, duérmete ya que viene el coco y te comerá. Y una ni sabía que era el coco, pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay 2 miedos básicos, como son el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caernos. Esos son los miedos básicos, pero en general, el miedo como emoción forma parte de nosotros y nosotras. Y resulta que el miedo, a pesar de que alguna gente habla muy mal del miedo, tiene una función necesaria para los seres humanos. ¿Y cuál es esta función de la que hablamos? Bueno, pues resulta que el miedo tiene la función de protegernos, tiene la función de cuidarnos y de garantizar nuestro bienestar. Hay una película que probablemente en algún momento ustedes hayan visto que se llama El lado ciego, The Blind Side, con Sandra Bullock, sobre una familia que decide adoptar a un chico que estaba en situación de calle, que es un jugador de fútbol americano, y la característica principal de este chico, yo no sé si recuerdan, si llegaron a ver la película, era que él tenía su instinto de protección muy desarrollado. Pues el instinto de protección se relaciona con el miedo. ¿Y qué era lo que él hacía? Cuando sentía una amenaza o un peligro, protegía. Por ejemplo, en la película pasa, protege a un niño al que se convierte en su hermano adoptivo durante un accidente de tránsito porque ante un impacto, él tiende a poner el brazo para protegerle. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez van a cruzar y van con alguna persona que estiman, una amistad, sobre todo un niño o una niña, pero incluso hasta con el que nos cae mal, si vemos que hay un peligro, instintivamente nos protegemos y protegemos. Nos protegemos tapándonos la cabeza, protegemos aquello que nos importa o que nos representa mucho valor. Qué sé yo, el celular tal vez te importa mucho o tal vez te costó mucho dinero y entonces si vemos que se va a caer, hacemos todo para protegerlo. El miedo que experimentamos nos ayuda a proteger, nos ayuda a protegernos. Y de alguna forma,
permite la supervivencia de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Se imaginan que nunca tuviésemos miedo? Podríamos verlo utópicamente y decir, nada nos detendría, yo haría lo que fuese. Pero lo cierto es que si viviésemos sin nunca tener miedo, muy probablemente también nos jalaríamos muchas tortas, como decimos popularmente, o muy probablemente tomaríamos demasiados riesgos y algunos totalmente innecesarios. Entonces, el miedo como tal, nuevamente, es una emoción básica que lo que busca es protegernos. Y además, las reacciones asociadas al miedo se asocian más con la parte biológica. ¿Por qué? Porque recordemos, la emoción surge en nuestro cerebro, pero no es como una idea, no es algo etéreo, sino que la emoción, sí, aunque empiece como una idea, genera cambios químicos en nuestro cerebro y esos cambios químicos van a generar una serie de reacciones por todo nuestro cuerpo. ¿No les ha pasado que cuando sienten miedo empiezan a respirar tal vez más rápido? ¿O que cuando sienten miedo sienten que todo su cuerpo se enfría? Bueno, es parte de las reacciones. Cuando hablamos del estrés, por el contrario, hablamos de aquello que ocurre cuando una persona no posee los recursos y las habilidades para enfrentar una situación y entonces se desborda. Pero también ahí dice entre paréntesis, no posee o cree no poseer. El estrés se presenta cuando, vamos a ver, recordemos que el término estrés, o retomamos por ahí, el término estrés inicialmente proviene de adoptar algunos elementos de la física. Y se dice que, al menos en la física, el estrés tiene que ver con la presión a la que se someten los objetos. De igual forma, cuando lo vemos a la luz de la realidad del comportamiento humano, entendemos que el estrés tiene que ver con aquellas situaciones cotidianas o extraordinarias que someten a la persona a presión. Y tal vez la persona no tiene, como les digo, la fuerza, la capacidad, los recursos o las habilidades que necesita para enfrentar esa situación. Vamos a ver un ejemplo de algo muy cotidiano. Vas para el trabajo, tenés que llegar puntualmente a determinada hora. Y cuando vas saliendo de casa a tiempo, impecable, el almuercito en la lonchera, pasa una moto al frente, acelerando, había un charco porque había llovido toda la noche anterior y ¡fum! Te baña con aquella agua sucia y tenés que devolverte a bañarte, a cambiarte, tal vez hasta planchar ropa y usted dice, no voy a llegar y la situación me desborda. No poseo los recursos que necesito para enfrentarme a la situación. Me desbordo. Eso es el estrés. Pero también puede ser que yo sí tenga los recursos, pero crea que no los poseo. Estoy frente a un examen de, vamos a ver, ¿cuál era la materia que más me costaba en el cole? No era, en mi caso no era mate, en mi caso estoy entre español y ciencias. Una de esas dos era las que más me costaba. Y de pronto estar frente al el examen de ciencias, cuando se veía química por primera vez, como en octavo. Y yo llegaba y tal vez yo había estudiado lo que sea y me ponía frente al examen y mi mente hacía un resetear, recargando conocimientos. Y mientras tanto, mi cerebro se paralizaba, porque aunque yo había estudiado, creía que no era suficiente, creía que me iba a ir mal. Y mi cerebro entendía, no tiene los recursos necesarios o las habilidades necesarias para poder enfrentarse al examen. Así que me desbordaba y me estresaba. Y más de una vez, como les digo, hasta me bloqueé. Eso es el estrés. Por otro lado, la ansiedad viene a ser una primilla del miedo. Es una emoción que se asocia con el miedo y que aparece tras una reacción de alerta. Aparece como una anticipación a una amenaza. En este caso, la amenaza, igual que con el miedo, igual que con el estrés, puede ser real o puede ser imaginaria y se relaciona más con lo emocional. Tal vez por eso, a pesar de que la ansiedad pueda generarse por una amenaza real, tiene que ver más con lo emocional, es decir, con las ideas que yo tengo en mi cabeza
y lo que siento en mi corazón, en mi imaginación, en torno a una situación y lo que esto me va a producir. Vamos a plantearlo con el siguiente ejemplo. Un movimiento sísmico, como un terremoto, ¿sí? Es una señal de alarma, es una alarma real. Y puede generar estrés si no tenemos los recursos, puede generar miedo como tal por la situación que es, pero también algunas personas, debido a lo que aprendieron viendo a mamá, papá, sus seres queridos, o algunas personas tal vez por las experiencias que han tenido, perciben ante cualquier movimiento sísmico una amenaza gigantesca y desproporcionada. Si bien hay que estar alertas, tal vez las personas ante el mínimo temblorcillo, hablando popularmente, son de esas personas que salen pegando gritos, que se tiran al suelo, que caen casi convulsionando, que bajan a todas las deidades del mundo, se rezan no sé cuántas novenas y oraciones en su cabeza y salen a la calle hasta exponiéndose a un riesgo. En este caso, si hay una amenaza, pero se desproporciona y la reacción que se genera tiene que ver más no con el temblor, sino con las ideas que yo tengo en mi cerebro a partir de lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida en torno a los movimientos sísmicos, en torno a los temblores y a lo que nos representan como amenaza. Sin embargo, como les digo, estas tres situaciones o procesos emocionales, reacciones emocionales de las que hemos hablado, están interconectadas. Y no solo esas, hay otras. Por ahí en la imagen no cabían todas, pero tenemos el desasosiego, nerviosismo, el suspenso, la intriga, la intranquilidad, la inseguridad, la ansiedad como tal, el estrés y el mismo miedo. Son muchas las emociones que de alguna manera están conectadas y lo que plantean las variantes tiene que ver con su origen, más biológico, más emocional, más del entorno y además tiene que ver con la intensidad con la que la estamos viviendo. Las principales diferencias entre estos elementos, sobre todo entre estrés y ansiedad. Perdón, un traguito de agua. Bueno, como les decía, pueden hablarse incluso como sinónimos, están por ahí, se relacionan, es fácil confundirles y sobre todo es muy fácil tender a confundir la ansiedad con el estrés porque hay una interrelación entre ellos. Las personas que tienen una personalidad ansiosa, incluso asociada con un trastorno de personalidad o con algún tipo de situación ya a nivel neuroquímico, pueden desarrollar estrés como consecuencia de la ansiedad. Una persona que pasa todo el día alerta, con miedo, con ansiedad, viendo amenazas o haciendo que sus amenazas sean gigantescas y desproporcionadas, claro que puede llegar a desarrollar estrés. Pero a la vez, una persona que se ha enfrentado al estrés durante mucho tiempo a lo largo de su vida, una persona que incluso ya ha desarrollado un estrés crónico, puede desarrollar además un trastorno de ansiedad generalizado o algún tipo de trastorno de personalidad asociado con la ansiedad como consecuencia biopsicosocial del estrés. Entonces, por eso van muy de la mano. Sin embargo, como les decía, no son iguales. Las primeras diferencias o las principales diferencias tienen que ver, por ejemplo, con el origen. Como les decía, en el caso del estrés es identificable. La mayoría de las veces sabemos qué es lo que nos está generando el estrés. Mientras que con la ansiedad es difuso. No tenemos una idea tal vez clara o concreta de qué es lo que nos ocurre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y de pronto se levantan un día y dicen, qué raro, es que tengo como un desasosiego. Es que tengo como esa ansiedad, tengo como, es que creo que algo malo va a pasar. Y eso me recuerda un cuento que honestamente no sé quién es el autor, pero se le atribuye por ahí en esos compartir de Facebook y redes sociales que a veces le atribuyen frases y historias a ciertos autores y que no necesariamente lo hicieron. Bueno, por ahí he visto que se le atribuye a Gabriel García Márquez. En todo caso, la historia dice que un día en un pueblo
se levanta un muchacho y cuando va a desayunar, su mamá está cocinando y algo pasa en el sartén y la mamá se asusta y el muchacho le dice, mamá, ¿qué pasa? Y ella le dice, hijo, es que estaba haciendo los huevos y uno se reventó y yo sé que eso es un mal presagio, algo terrible va a pasar en este pueblo. Y el muchacho empieza a sobrepensar y se va para la calle con aquel miedo de que algo malo vaya a pasar. Y cuando está con los compañeros en el trabajo, se le cae una herramienta de tanto pensar y le dicen los compañeros, ¿qué pasa? Y él les dice, es que algo malo va a pasar en este pueblo. Mamá tiene un presentimiento y yo desde que salí de la casa también lo siento. Algo malo va a pasar hoy. Y los compañeros empiezan con esa idea y la ansiedad empieza a expandirse. El muchacho sale de trabajar, se va a tomar algo con sus amigos, están en una mesa de pool jugando, falla al meter la pelota, la número 8, digamos, se cae de la mesa y él dice, no, esto definitivamente es un mal presagio, algo va a pasar. Y los amigos donde lo ven angustiado le dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Y él les cuenta, no sé, gente, es que he pasado todo el día con esta angustia, esta zozobra y mi mamá está igual y a los compañeros de trabajo también nos vi igual. Algo muy malo va a pasar en este pueblo. El asunto es que la situación sigue avanzando. Cuando son las 8 de la noche, el alcalde convoca a todos, ya a él le habían llegado los rumores y les dice, ciudadanos y ciudadanas, algo muy malo viene para el pueblo. No sabemos bien qué es, pero la certeza de que una catástrofe viene es innegable. En mi afán de protegerlos, les pido que por favor recojan sus maletas, lo esencial, reúnan a sus familias y a las 9 de la noche nos vamos de este pueblo porque no queremos que aquello que viene nos vaya a lastimar. Y toda la gente empieza a correr, reúne las maletas, recogen las cosas, lo más que se pueda llevar, llevan a las familias, empiezan a salir del pueblo y cuando van saliendo del pueblo alguien dice, tengo una idea. Como algo malo va a pasar en el pueblo, no queremos que se expanda y nos siga donde vayamos. Quememos todo para que cuando llegue lo malo al pueblo se muera en el incendio y no nos pueda seguir. Y toda la gente como loca empieza a regar combustible, prenden el pueblo en llamas y dicen, ahora sí, vayámonos. Y cuando iban caminando a 1 kilómetro y se veía al fondo las llamaradas y todavía se sentía el calor, la mamá del muchacho, la que se le reventó el huevo cuando estaba cocinando el desayuno, vuelve a ver hacia atrás, suspira y le dice a su hijo, viste, hijo mío, yo sabía que algo muy malo iba a pasar hoy, yo sabía que algo muy malo iba a pasar en el pueblo. Mi corazón nunca se equivoca. La ansiedad puede funcionar así. No necesariamente tenemos idea de qué es lo que pasa, pero hay una sensación de angustia, hay una sensación que, como les digo, la ansiedad se relaciona con el miedo y lo experimento, pero no tengo idea de dónde proviene. Y eso tiene que ver con las causas, no solo con el origen, sino también con las causas. Porque en el caso del estrés, las causas son más externas. Usualmente lo que me estresa, lo que me genera el estrés, son elementos que vienen de afuera. La mayoría de las veces, como puede ser el clima. Los días más lluviosos nos ponen tristes, los días más calurosos nos ponen irritables y ambas emociones, si no se controlan, pueden incidir en el estrés. Las presas vehiculares, los problemas económicos, las enfermedades como la que está enfrentando el mundo en este momento, etcétera. Cosas que están afuera. Y como veíamos en el punto anterior, que podemos identificar. Pero en el caso de la ansiedad, la mayoría de las veces las causas son internas, no tanto lo que está afuera, sino cómo interpreto y vivo aquello que está afuera, pero cómo lo interpreto y lo vivo en mi interior. Por eso las causas son más internas. Incluso se relacionan más con mi pasado. La emoción que predomina en el estrés tiene que ver con la preocupación. La emoción primaria que predomina en la ansiedad tiene que ver con el miedo. El estrés tiene una duración usualmente, y sobre todo cuando hablamos de estrés agudo o de estrés positivo, que se llama, bueno, ahorita lo vamos a ver, es el eustrés. Hablamos de que la duración del estrés va a ser únicamente mientras tengamos el estímulo. Vas con estrés, pero mientras vas en la presa. Saliste de la presa, llegaste a tiempo al trabajo, se nos olvidó el estrés. Estoy con el estrés porque voy para el examen, en lo que sea, termino el examen y salgo sin estrés.
En el caso de la ansiedad, la característica tiene que ver que se prolonga en el tiempo. Empezamos a experimentarlo desde antes de que se presente la situación, la mayoría de las veces, permanece mientras estamos viviendo la situación e incluso termina la situación y seguimos pensando en aquello. En el caso del estrés, como les digo, en un término agudo o en un término positivo, la gravedad va a ser menor. En el caso de la ansiedad, la gravedad puede ser mayor. Y esto además influye en el tipo de tratamiento que se requiere para cada cual. En el caso del estrés, se puede manejar mediante estrategias para gestionar nuestras emociones, para gestionar a veces hasta el tiempo y lo logramos manejar. Mientras que para la ansiedad, usualmente vamos a requerir un tratamiento psicológico, es decir, terapia psicológica y además la utilización de fármacos, no para todas las personas, pero en muchas ocasiones va a ser el elemento que nos ayude a poder combatir la ansiedad. Se dice que el estrés es un exceso de presente. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Es todo esto que está pasando ahorita y que parece volverse eterno, mientras que la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si me caigo? ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si? Para quien está estresado, el presente es infinito, no se termina, no cree que pueda salir de la situación en la que se siente atrapado o atrapada. En general, vamos a decir que el estrés es una respuesta integral ante los estímulos o estresores que desbordan nuestra capacidad de respuesta natural y demandan un esfuerzo adaptativo sostenido. O en otras palabras, los seres humanos, y como hablamos siempre hasta el cansancio en Vive Bien, somos seres integrales. Tenemos un cuerpo que se enferma, que envejece, etcétera, pero es un cuerpo que además reacciona y afecta las emociones a la vez que las emociones afectan el cuerpo. Está interrelacionado. Somos un cuerpo, pero además somos un cuerpo con ideas, con creencias, con pensamientos, con emociones y un cuerpo que interacciona con otras personas desde distintos roles, rol de mamá, rol de papá, rol de pareja, rol de hijo, rol de trabajador, trabajadora, en fin. Somos biológicos, de psicología, de emociones, sociales, de la interacción con los demás. Y el estrés hace que tengamos una respuesta integral en estas distintas áreas. Por ejemplo, desde lo físico, a algunas personas por estrés se les quita el hambre, mientras que a otras personas por estrés más bien les da por comer y ojalá comer cosas ricas. Hay personas que por estrés se les empieza a caer el cabello y hay personas que por estrés tal vez lo que le da es dolor de cabeza. Pero hay una respuesta biológica. Hay una respuesta psicológica. Hay personas que la emoción que experimentan, como veíamos ahí, tenía que ver quizás con miedo, preocupación. Para otras personas, la emoción que manifiestan, es decir, que le muestran al mundo ante el estrés, es la ira, la chicha. ¿Qué le pasa? Nada, es que estaba pensando tal cosa. Una reacción, a veces hasta violenta, no es lo ideal, pero bueno, que puede presentarse como respuesta a la emoción, como respuesta a la situación que me genera el estrés. Y además me afecta desde lo social. Hay personas que cuando se estresan quieren estar solas, no me toquen, no me hablen, déjenme, solita. Y más bien hay personas que cuando se estresan se vuelven pegas y es como, por favor, no te vayas, no quiero estar solo, no quiero estar sola, ayúdame, escúchame. El punto es que aunque las respuestas sean diferentes, todas las personas reaccionamos en esas distintas áreas, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y esa respuesta se da ante estímulos que me generan estrés y que me desbordan mi capacidad de respuesta natural. Me
a mí. Yo soy la que me estreso por esto. ¿Por qué hago este énfasis? Bueno, porque no a todas las personas nos estresa lo mismo. Hay personas que, por ejemplo, experimentan estrés, como les decía, frente al examen de ciencias, el examen de química. Hay personas que dicen, no, hombre, si la química es un qué, que usted se aprende la tabla periódica, las valencias y no sé qué, y convalescencias, era para mí aquello. Pero bueno, hay personas que lo dicen y lo manejo, pero rapidísimo. Y hay personas que dicen, en serio, a mí con lo que me va súper bien es en inglés. Vea, yo en inglés sacaba puros cienes. Y otro dice, ¿le what? Je ne parle nadita de inglés. El je ne parle sabemos que era del French, pero bueno, ahí vamos, del francés. Ok, el punto es que para algunas personas, por ejemplo, el examen de inglés es el complicado, no el de matemáticas, para otros el de francés, o para otras personas puede que lo que le genere estrés sea la presa, la congestión vehicular, y para otras personas no. Lo que le genera estrés no son las presas. Dicen, no, hombre, si hay presa, yo simplemente pongo musiquita, pongo un podcast, voy escuchando tal programa, tal cosa, me relajo, y porque yo me voy a estresar, se llega a la hora que se tiene que llegar, y así sucesivamente. Por eso hablamos de que esta respuesta se da ante los estímulos que a mí me desbordan. Y además, no siempre me desborda lo mismo, porque también puede ser que mi respuesta hoy al mundo cayéndose a pedazos sea, tranquilos, tranquilas, vamos a salir de esta. Y en otro momento, como decimos siempre en modo de burla, se me quebró la uña e hice un drama porque dije, no puede ser mi uñita y ahora cómo me voy a rascar las cejas si se me quebró la uña con la que me la rascaba. No sé, según como yo me encuentre, por cuestiones hasta procesos químicos y hormonales, por lo que está pasando en mi vida, algunas situaciones me pueden estresar a veces y otras veces no. Pero en general, cuando una situación me lleva a desbordarme, hablamos de estrés y la respuesta que se da es integral. Pero también hay que entender que no todo el estrés es malo, ni todo el estrés es igual. Hablamos de episodios de estrés agudo y es, como les decía antes, una situación vino, me estresé, me desbordé, pero se resolvió la situación y dejamos atrás y puedo seguir avanzando. Y por otro lado, tenemos un estrés crónico y crónico significa que permanece en el tiempo. De alguna forma, pasamos estresados y estresadas siempre. En el estrés agudo podemos dividirlos en dos, el eustrés y el distrés. Cuando hablamos de distrés, el que está al centro en la diapositiva, nos referimos al estrés negativo, o como diríamos muy maniqueístamente hablando de lo bueno y lo malo, el estrés malo, el estrés que nos enferma, el estrés que nos paraliza y que una de sus características principales es que en nuestro cerebro, de las distintas sustancias que se activan y se segregan ante estas amenazas o situaciones que nos desbordan, es una sustancia que conocemos como adrenalina, pero además otra que conocemos como cortisol. Es que no era ese, era son. Estas dos sustancias combinadas tienen el potencial hasta de enfermarnos. Se habla, por ejemplo, de que el cortisol incluso tiene efectos, por ejemplo, una relación con el cáncer en las personas. No significa que el estrés te genere cáncer, pero el cortisol es un caldo de cultivo que propicia la reproducción acelerada de las células cancerígenas en nuestro cuerpo, para que vean. Y eso se genera con el estrés negativo. Pero también requerimos el estrés positivo, o lo que llamamos acá el eustrés, que es aquel estrés que lo que nos hace es un golpe, una señal, una alarma para que nos activemos, tomemos decisiones y actuemos. Acá también está presente la adrenalina y la noradrenalina, pero el cortisol no se maneja o se maneja en cantidades muy pequeñas y marca esa diferencia. Entonces vamos a ver dos ejemplos.
O más bien, el mismo ejemplo. Vos vas caminando por la calle, estás a punto de cruzar la calle, ves para un lado, no vienen carros, ves para el otro, no vienen carros, y en lo que va a cruzar, el efecto Pantera Rosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la fábula de la Pantera Rosa, pero lo que usted va a cruzar, ¡fum!, aparece un carro a alta velocidad y donde usted siente que le puede atropellar, uno, se paraliza, se quedó en media calle y de verdad que corre el riesgo de que le atropellen. Aquí estamos hablando de distrés. Ante la amenaza, mi cerebro segregó esas sustancias que les decía y lo que hizo fue mandar un mensaje a mi cuerpo de paralícese, congélese, no se mueva. Y luego vienen las enfermedades donde usted dice al día siguiente, pero ¿qué pasa? El carro no me golpeó porque me duele todo el cuerpo. Qué raro. Amanecí contracturado, contracturada. Son las secuelas. Por el contrario, el eustrés, misma situación, va a cruzar carro de... En ese momento donde usted ve la amenaza del carro, su cerebro reacciona. Envía sustancias a todo su cuerpo y usted, al mejor estilo de Neri Brenes, usted en 2 zancadas cruzó una pista de 8 carriles. Mentira, usted no iba a estar cruzando una pista de 8 carriles, pero hipotéticamente, usted corrió, es más, corrió 1 kilómetro. Y usted dice, ¿de dónde saqué esta fuerza? O todos conocemos historias. Me acuerdo una vez un muchacho que contaba que andaba visitando a sus abuelitos. Él era de San José o Cartago, Heredia. Bueno, era de la GAM. Y se fue a visitar a sus abuelitos por el lado de Guanacaste o de San Carlos. El punto es que había finca, vaca y cerca de púas. Y dice que cuando andaba él súper feliz, ve una vaquita y él empezó, hola vaquita, era un chiquito como de unos 7, 8 añitos, hola vaquita, y hacía señas a la vaquita y no era una vaquita, era un torito y el torito no le gustó que lo saludaran y el torito lo empezó a perseguir y dice, vea, yo nunca había corrido, yo en 5 segundos pasé de estar en medio del potrero a llegar a la cerca y donde yo venía corriendo, yo sentía el toro que ya estaba encima y no sé cómo brinqué y pasé limpio por en medio de la cerca de púas. Dice que nada más pasó, o sea, hizo un brinco que en medio de los alambres pasó como si nada, bueno, excepto que la camisa sí se le enredó en las púas y le lastimó un poquito la espalda, pero dice, yo intenté luego hacer ese mismo salto, ese mismo brinco, y lo que hice fue golpearme, porque yo no sé de dónde saqué esa fuerza, esa agilidad, esa velocidad. Bueno, eso es la adrenalina y la noradrenalina, generándonos esos superpoderes, esa capacidad de respuesta que no conocíamos. Como les digo, el eustrés y el distrés, la versión positiva y la versión negativa, son manifestaciones de los episodios agudos de estrés. En el estrés crónico que les decía, tiene que ver cuando nos acostumbramos y una clave es, yo puedo reconocer o no que estoy con estrés. Si yo reconozco que estoy con estrés porque ya me está doliendo la cabeza, porque se me subió la presión o porque me contracturé, muy probablemente lo que tenga no sea estrés agudo, sino crónico, porque me di cuenta del estrés cuando ya me había enfermado. Y el otro elemento en el estrés crónico es que la gente se acostumbra a vivir con el estrés, no saben vivir sin estrés y entonces pasan fenómenos como, y pregunto por ahí, ustedes me contarán, yo no sé si les ha pasado, pero que tal vez ustedes viven a full, llenísimos y llenísimas de trabajo, con un montón de obligaciones y por ende con un montón de estrés. Y ustedes dicen, bueno, me faltan nada más 400 informes, 25 capacitaciones, 80 inventarios, no sé, N cantidad de actividades, pero en una semanita me voy de vacaciones y usted ya sueña con la playita que tenía por ahí Octavio de fondo, las palmeritas, el agua, los cocos, no sé qué, y usted empieza a correr para sacar todo porque ya el viernes me voy de vacaciones y usted llega, entrega todos los informes, todo está listo y usted dice, bien, a partir de mañana a descansar y despierta el día siguiente con una gripe, con un ataque de asma, con una diarrea, una gastroenteritis. Y usted dice, pero ¿por qué cuando me voy de vacaciones siempre me enfermo? Porque muy probablemente tenga o padezca de estrés crónico.
acostumbró a su cuerpo a vivir bajo estrés, con tanta presión que en el momento en que su cerebro siente que se liberó un poco la carga, dice, aprovechemos muchachos, muchachas, le dice a su cuerpo, es hora de descansar y ¡fum! Bajamos las defensas y por eso nos enfermamos más fácilmente. El estrés crónico son también esas personas que cuando se pensionan tienen reacciones emocionales negativas. Son aquellas personas que muchas veces se nos vienen abajo después de la pensión. ¿Por qué? Porque no saben vivir sin estrés, porque aprendieron a vivir bajo presión. Por eso también se habla que a veces en las organizaciones buscan contrataciones diciendo, buscan contrataciones diciendo cosas en las solicitudes como requerimos persona que sea capaz de trabajar bajo presión. Y ahí yo le digo a quienes son, quienes están en procesos de contratación, revisen, porque aunque sí necesitamos personas que ocasionalmente puedan responder a altas presiones o a demandas muy fuertes, si en mi organización siempre se trabaja bajo presión, significa que a nivel de liderazgos, de jefaturas, hay una pésima organización del tiempo y de la distribución de tareas, porque no tenemos que trabajar bajo presión, no deberíamos trabajar bajo presión. La idea es que aprendamos a priorizar actividades y organizarnos en el tiempo para no tener que estar bajo presión. Y si tengo que estar bajo presión, hay algo que revisar. El asunto es que si yo me acostumbro a estar bajo esa presión, hago que mi cuerpo no logre procesar y adaptarse adecuadamente al estrés. El estrés como tal tiene distintas fases y hablamos de que hay un nivel normal de resistencia y es la capacidad que a cada quien nos pusieron, la cigüeña, Diosito, no sé, según la creencia particular de cada quien, a todos y a todas nos pusieron la capacidad de enfrentarnos a ciertos niveles de estrés. Y algunas personas cuando estaban haciendo la repartición les dieron una botellita como de 1 litro y esas personas van por la vida con la capacidad de enfrentarse a 1 litro de estrés. Obviamente no es medible, pero para hacer una analogía. Y entonces esa persona se puede enfrentar a las presas, a la congestión vehicular cotidiana, a las demandas en el trabajo, a algunos conflictos familiares, a las deudas y estas cuestiones de todos los días. Otras personas, tal vez cuando llegaron a esa repartición ya no habían botellitas de litro, les tocó un shot. Así, uno de esos vasitos pequeños que usan para algunas bebidas alcohólicas. Bueno, les tocó un vasito de esos y entonces son esas personas que la menor cosita, como decimos popularmente, les desborda. Una situación pequeña lo que hace es activarles su estrés, su ansiedad, su miedo, todas sus emociones y dicen, yo no puedo, esto me neutraliza, ¿qué voy a hacer? Y entran incluso en desesperación. Y otras personas, más bien cuando llegaron, lo que había era el paquete mega familiar y les regalaron para manejar el estrés un camión cisterna. Uno de esos contenedores enormes donde cabe y cabe y cabe y cabe estrés. Y usted ve a esa gente y dice, pero ¿cómo hace, fulano? Me engana. Increíble, usted como está, como si nada y el mundo se parece que se les cae y esa gente dice, no hay problema, yo sé que el mundo se está cayendo, pero ya estoy viendo cómo lo soluciono. ¡Wow! Increíble. El asunto es que ya sea una botellita de litro, un camión cisterna o un shot, un vasito pequeño, todas las personas tenemos una capacidad de enfrentarnos al estrés que llamamos nivel normal de resistencia. La capacidad que todos tenemos para enfrentarnos a cierta cantidad de estrés. El asunto es que, aunque sea un litro o un cisterna o un shot, yo necesito descargar el estrés constantemente, necesito sacar de mi sistema ciertas cantidades de estrés para evitar que nos enfermemos. Pero si yo nunca saco estrés, si yo simplemente acumulo, o si viene una situación muy grande que me desborda, nos enfermamos. Y se viene una señal que llamamos de alarma, que bueno, ¿para qué funciona una alarma? Está usted en su casa, tranquilamente, tiene alarma de incendios y de pronto en mitad de la madrugada se activa, usted no es como, mira,
Parece que se está quemando la casa. Se escucha la alarma. Es más, huele a humo. Alguien debería llamar a los bomberos. Pero qué pereza, la verdad es que tengo mucho sueño. Bueno, se está quemando la casa y veremos. Que alguien más llame. No, no hacemos eso. Usted escucha la alarma y usted inmediatamente se levanta, intenta salvar a su gente, intenta tal vez poner a salvo algo que sea muy valioso para usted. Mínimo llama al 911, llama a los bomberos. Usted actúa para solucionarlo. La idea del nivel de alarma en el estrés es que ante esos signos que se presentan, físicos, emocionales, cambios en nuestro comportamiento, digamos, ok, algo está pasando en mí o en mi vida. Tengo que revisarlo y tengo que modificarlo para evitar enfermarme. El problema es que cuando llegamos a ese nivel de alarma, la mayoría de personas, no digo que todas, pero sí un número importante de personas, lo que hacen lamentablemente es ocultar las señales, las alarmas. Y lo que le decimos a nuestro cerebro es, eso no es nada. Y es más, si hay síntomas físicos, es como, qué raro, me duele la cabeza. Tal vez sea estrés. Bueno, no importa, voy a tomarme una pastilla. Ahí se pasará. Ojo, si hay síntomas físicos de por medio, pues sí, habrá que consultar y si es necesario, medicar para aliviar los síntomas. Pero además hay que revisar las cosas que están de fondo porque si no, el problema se vuelve recurrente. Si, por ejemplo, a usted le da colitis cada vez de que se estresa, puede tomar pastillas, pero si no resuelve las situaciones que le estresan ni aprende a gestionar ese estrés, va a seguir enfermándose y teniendo que medicarse para la colitis probablemente el resto de sus vidas, a menos que desarrolle otras enfermedades u otras manifestaciones somáticas. Y bueno, cuando la persona no responde a la alarma, no revisa, no modifica, tiene un nivel de resistencia que es superior y es cuando la persona incluso da más que una milla extra, como 5 millas extras, pero a costa de desgastarse física y emocionalmente. Yo a veces le digo que esto es pedirle al cuerpo para vivir de fiado. Usted dice, bueno, la verdad anoche solo dormí 4 horas, pero no importa, estoy súper bien, hoy voy a dormir otras 4, no importa. Y no escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos las señales y empezamos a vivir llevándonos al límite, sin trabajar en la parte emocional, física, social para mejorar, hasta que llega un punto donde viene una fase de agotamiento y donde se presentan las consecuencias más negativas del estrés. Por ejemplo, entre esas consecuencias tenemos, por un lado, a nivel de nuestro cerebro y sistema nervioso, dolores de cabeza, bruxismo, irritabilidad, insomnio, desórdenes de la salud mental como la ansiedad, bueno, el desorden de ansiedad, ataques de pánico, depresión, entre otros. A nivel del estómago, náuseas, dolor de estómago, pérdida o aumento del apetito, pérdida o aumento de peso, gastritis, úlcera. A nivel de intestino, diarrea, estreñimiento, síndrome del colon irritable o del intestino irritable, otros problemas digestivos. Incluso nuestra vida sexual se ve afectada. Ciclos menstruales irregulares y además dolorosos para las mujeres y también para las mujeres anorgasmia, que es la incapacidad de llegar al orgasmo. Para los hombres, baja producción de esperma y problemas de disfunción eréctil. Y tanto para hombres como para mujeres hay una libido baja. Incrementa el riesgo de diabetes, hay hipertensión arterial o puede aparecer la hipertensión arterial, taquicardia, incremento del colesterol, incluso infartos o derrames, accidentes cerebrovasculares. Bajan nuestras defensas, crisis de asma, crisis de alergias, dolores musculares, contracturas, acné, otros problemas de la piel, en fin. Nuestro cuerpo como tal responde, reacciona y lamentablemente se enferma. Pero además hay otros problemas a nivel emocional y social como bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo, conflictos familiares, comportamiento violento, adicciones, autoflagelación, es decir, cuando nos castigamos, cuando hacemos cosas que lastiman, que dañan nuestro cuerpo, ideaciones suicidas e incluso intentos de autoeliminación. Pero hablábamos mucho de estas definiciones y ya decimos, hay muchas de esas amenazas que no son reales, que son imaginarias.
Pero ¿qué pasa cuando la amenaza es real? Y en este caso hablamos del COVID-19, como se le llamó al inicio COVID con H. Bueno, pero hablamos de esta situación que genera una pandemia. Y viene y trae amenazas reales, entre ellas una inminente crisis o recesión económica. Ya en nuestro país lo estamos enfrentando y en otros países también. Es que estamos hablando de que hubo bajas significativas en la bolsa de valores, que empresas, incluso millonarias, perdieron miles de millones de dólares. Y hablamos de que en la cotidianidad, personas, no sé si tal vez alguien en sus familias perdió su empleo, está con una suspensión de contrato, es decir, en este momento no ha perdido del todo el empleo, pero tampoco está recibiendo un salario ni está laborando, o personas que están a medio tiempo y por lo tanto recibiendo la mitad de sus ingresos. Personas que eran trabajadoras independientes por cuenta propia, personas emprendedoras que en este momento ven paralizadas sus actividades económicas. Y en general sabemos que si no me afecta directamente, me afecta indirectamente. Porque si se afecta la economía del país, aunque mis condiciones no se hayan modificado, tarde o temprano, de forma indirecta, también me va a afectar a mí. Pero también hablamos de los cambios en lo micro. Por ejemplo, el teletrabajo. Para muchas personas, cuando se da, sobre todo durante la segunda o tercera semana de marzo, que se empiezan a tomar las medidas y las medidas más fuertes, donde muchas personas tienen que acogerse al teletrabajo y les dan la noticia de la noche a la mañana. Y eso implicó adaptarse a nuevas rutinas, utilización de nuevas tecnologías, cambios imprevistos y acelerados, y usted vaya, improvise, quítele el escritorio al chiquito, el que usa para hacer las tareas de la escuela, tape la ventana con una sábana, lo que sea, para que genere un espacio, porque usted tiene que empezar a trabajar y tiene que ver cómo se adapta. O en general, otras adaptaciones que hemos tenido que hacer, como cambios en la dinámica familiar, porque ahora, como estamos en casa, tenemos que compartir más tiempo con nuestros seres queridos. Incluso, como vemos a ese señor de la imagen que tenemos ahí, a muchos y a muchas les ha tocado asumir su rol de docentes, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, hermanos mayores, en fin, personas que han tenido que asumir no solamente el cómo ayudamos a transmitir los conocimientos para que los chiquillos y chiquitillas de la casa sigan aprendiendo, sino cómo logramos mantener la atención, cómo logramos mantenerles entretenidos o entretenidas. Y bueno, en general para los demás también, ¿cómo hago con esta convivencia? Porque tal vez antes éramos 8 en casa, pero de los 8 en casa, a las 6, 7 de la mañana o antes, unos habían salido para el trabajo, otros para estudiar, en fin, y en casa tal vez permanecían pocas personas y eran pocas horas las que convivíamos. Y de pronto pasamos a estar 24/7, todas las personas, siempre, y todos los tiempos de comida, y hay más trastos para lavar, y hay más consumo de servicios y de alimentos. ¿Y cómo nos organizamos? Y en estas dinámicas, ¿verdad?, se presentan un montón de cambios que también pueden generar tensión. Y además, la realidad innegable de que nos enfrentamos a una crisis y que esta crisis la podemos ver, como se ve hacia la izquierda de las pantallas, como una crisis que genera miedo, que genera angustia, o como oportunidades de crecer y de transformarnos. Visto así, y ya para irnos acercando hacia el cierre, tenemos amenazas reales, pero también tenemos que, o deberíamos, posicionarnos desde una visión optimista, donde más allá de ver amenazas, reconocemos la posibilidad de cambio, de transformación y de crecimiento en función de esto que se presenta. A lo largo de los diferentes webinars hemos hablado, hemos trabajado sobre estrategias que se han presentado súper bonitas, donde muchas personas, pese a lo difícil que se plantea el panorama en la parte económica, por ejemplo, han descubierto formas de mantenerse a flote, incluso han reinventado sus negocios para poder seguirle llegando a la gente.
O como tal vez familias que antes por las distintas obligaciones y el tiempo que pasaban fuera de casa no compartían, han encontrado en el distanciamiento social y en estos cambios que se presentan a partir del COVID, de la pandemia y demás, y esta convivencia a veces hasta forzada, la oportunidad para fortalecer, para estrechar sus lazos, sus relaciones y desarrollar nuevas actividades. Tal vez familias que nunca se habían sentado a comer juntas y están comiendo juntas. O familias que nunca tenían tiempo para compartir actividades y de pronto se encuentran haciendo maratones de películas, cocinando juntos y juntas, probando nuevas recetas, bailando en familia o hasta jugando juegos de mesa. En fin, depende de nosotros y nosotras definir como una crisis, como algo negativo o como una oportunidad lo que se nos presenta. Sí es importante para el manejo del estrés que podamos definir aquellos elementos que no podemos controlar. Por ejemplo, durante la pandemia, la cantidad de papel higiénico, de abarrotes, de productos en los supermercados, eso no lo podemos definir. Predecir lo que va a pasar, lamentablemente, tampoco lo podemos definir. A mí me encantaría, y se lo digo personalmente, a mí me encantaría, a Isabel Ramírez le encantaría que le dijeran, bueno, la situación está así, 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 pero en tal fecha, a tal hora, si lo más específico que se pueda, todo se termina. A mí me encantaría, pero no es posible. Por lo tanto, no puedo controlar el predecir lo que va a pasar. Ni puedo controlar lo que las demás personas hacen, si las demás personas siguen o no las reglas. He visto un montón de gente estresada en redes sociales pensando en, ay, es que la gente no respeta, es que la gente no se lava, es que la gente sigue saliendo, es que la gente, bueno, es la gente. Son los otros. Usted no puede controlar lo que hacen los otros, ni siquiera su familia. Pero lo que sí puede controlar es lo que usted hace. Y sí puede procurar hacerlo. Además, usted no puede controlar lo que motiva a las demás personas, ni cómo van a reaccionar, ni cuáles son sus acciones, ni cuánto tiempo va a durar. Nada de esto lo podemos controlar. Por lo tanto, aunque no es fácil, debemos aprender a soltar y a dejar ir. Pero a la vez, puedo enfocarme en lo que yo sí puedo controlar. Y como me enfoco en ello, voy a trabajar en ello. Por ejemplo, yo puedo enfocarme y analizar y responder a conciencia si yo estoy siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud en Costa Rica, de las autoridades oficiales para cada país, para cada caso. Si yo sigo las recomendaciones, ¿las estoy haciendo? Perfecto, eso sí lo puedo controlar. Puedo controlar si mi actitud es positiva y si no está siendo positiva, puedo trabajar para cambiar mi actitud y mejorarla. Puedo también controlar cuánto tiempo veo las noticias y la calidad de la información que estoy recibiendo. Y eso también implica si yo puedo limitar el tiempo que paso en redes sociales. Puedo controlar mi propio distanciamiento social. Yo sé que en estos días se han flexibilizado algunas de las medidas y que poco a poco se van flexibilizando más, buscando que cada vez más las personas se reinserten a las dinámicas económicas, sociales, etcétera, para volver a lo que podríamos considerar quizás una normalidad, en fin. Pero aún así se dice, no estamos libres de la amenaza. El virus sigue ahí, aún no hay una vacuna, aún no hay una cura y lo único que hemos hecho es mantener, en el caso de Costa Rica, la curva lo más chata posible, lo más planita posible. Pero la amenaza sigue ahí y aún se nos recomienda el distanciamiento social y aún se nos dice permanezca en casa. Si no tiene que salir, no salga. Por lo tanto, yo sí puedo controlar mi distanciamiento social y decir, bueno, ya no hay tantas limitaciones, pero realmente necesito ir al supermercado hoy. O bueno, sí necesito ir al supermercado, pero entonces voy a hacer una lista exhaustiva con mi familia para ir una sola vez y no ir cada 5 minutos o a cada rato a la pulpería. Y además, si voy, hago las compras y me regreso. Porque hay personas que se van a la pulpería y tardan hora y media en volver, ¿verdad? Hacen toda una aventura porque lo que deseaban era salir. Bueno, yo puedo limitar si estoy cumpliendo con el distanciamiento, si estoy procurando cuidarme y cuidar a los míos. Además, si puedo controlar el si me aburro como una ostra o si encuentro cosas para hacer. Puede ser actividades domésticas o actividades divertidas que puedo hacer en casa. Y aquí les cuento que
A mí siempre me ha gustado garabatear, siempre me ha gustado hacer dibujos, pero por esas cosas del trabajo y demás no siempre saco el tiempo para hacer algo que tanto me gusta. Y bueno, durante estos días he estado siguiendo un reto, ¿verdad? Y todos los días he procurado hacer un dibujito. Y es algo divertido. Además de otras cosas que hemos estado haciendo y que otras cosas que además coinciden con lo que me gusta hacer, juegos de mesa, películas, en fin, pero puedo encontrar cosas. Y además puedo controlar mi amabilidad, mi actitud, no solamente personal, sino hacia las demás personas. Recomendaciones en general para manejar el estrés en todo momento de la vida, pero sobre todo ahorita: hidratación constante, alimentación sana, dormir lo necesario, mínimo 6 horas para estar saludables, pero además que el descanso no solo sea físico, sino también aprender a desconectar para tener descanso mental. Actividad física, que no tiene que ser una rutina extenuante de ejercicios, pero sí puede ser bailar, un juego de mesa, estirarnos, algo que implique actividad. Pero sobre todo, divertirnos, encontrar cosas que nos divierten, que nos devuelvan la felicidad y nos ayuden a mantenernos motivados y motivadas. Como les decía, importantísimo el desconectarnos y sobre todo evitar la sobreinformación. Poco a poco hemos pasado por distintas fases. Primera fase era el montón de noticias falsas, información falsa, etcétera, mitos. Volvimos a la gente escuchando más la información oficial, pero de pronto nos volvemos a encaminar y al menos en la última semana he visto como 3 o 4 teorías de esas conspiranoicas, teorías de miedo, donde la gente dice es que el coronavirus es... Bueno, hay que evitar esa sobreinformación. Mantener rutinas nos ayuda a mantenernos activos, activas y a reducir el estrés, la ansiedad y el miedo durante estos tiempos, sobre todo en familia. Entonces, bueno, nos vamos a bañar todos los días, vamos a procurar mantener horarios de alimentación, van a haber horas para el teletrabajo y horas para los estudios, horas para actividades de compartir, espacios para tener nuestro tiempo personal. Importante mantener esa rutina y, como ya ampliaba y adelantaba por acá, esa disciplina, tanto para los chicos y chicas en escuelas, colegios, universidades, para la gente que está estudiando, como para la gente que está trabajando, teletrabajando, mantener la disciplina. No se trata de pasarse todo el día sin hacer nada, pero tampoco se trata de que si empezás a las 6 de la mañana, termines a las 11 de la noche en el trabajo. Procuremos mantener horarios lo más similares posibles a los que mantenemos dentro de nuestro lugar de trabajo. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para contactar con otras personas, para continuar aprendiendo como lo estamos haciendo el día de hoy, o al menos repasando conocimientos, y además para divertirnos. Es importante que hablemos con nuestros seres queridos sobre las distintas emociones que estamos experimentando y las preocupaciones que tenemos. Y como les digo, pueden ser reales, son muy válidas y lo más importante, mantenernos optimistas. Que el miedo no nos paralice, que la angustia no nos enmudezca la gratitud, es decir, que la angustia no nos vuelva desagradecidos o desagradecidas. Está bien que no estemos en nuestro estado más productivo, pero por favor, no dejemos de luchar. Hasta acá termino mi intervención. Mis compañeros Octavio, Víctor, para que me cuenten por ahí los comentarios que tengan de las personas, preguntas, dudas. De mucho provecho la charla, y el que diga que no tiene estrés en estos momentos, pues miente. Creo que hay muchas recomendaciones buenas de la charla. Me voy a permitir primero hacer un recuento de que finalmente tuvimos una audiencia de 140 personas que reportaron desde Filadelfia, Corralillos de Filadelfia, Guanacaste, de Coronado, de Acerrí, de Carrillo, Guanacaste, de Guapiles, del proyecto EDUS, del IAFA en Buenos Aires, de IAFA en Buenos Aires, de Ciudad Neyli, San Vito Cotobruz, Alajuela, de Leváis de Sureca, Talamanca, del Hospital de Liberia, del Ministerio de Salud de Pérez Celedón, de Desamparados y del área de salud de Guapiles. La conexión fue en las 7 provincias, Ana Isabel. Y bueno, súper interesante la charla. Yo voy a permitirme hacer
Gracias, Erika. Disculpe, es que como estamos manejando el estrés, es que estoy leyendo qué buen fondo el de don Octavio. Como estamos manejando el tema del estrés, estamos añorando volver a uno de los lugares paradisíacos que es Puerto Viejo. Estoy haciendo publicidad, Puerto Viejo de Limón. Bueno, les decía que me voy a dar el gusto de hacer un resumen de todo lo que mencionaste, Ana Isabel, y luego voy a pasar con los comentarios que tenemos aquí en pantalla. Bueno, por ahí estoy viendo, incluso qué interesante, Ana, para que vos le vayas dando seguimiento también a los comentarios, porque ahí estoy viendo un tratamiento antidepresivo e hipnótico, oiga, a lo que hemos llegado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo manejar el estrés, las ansias y el miedo en las familias durante el COVID-19? Fue el tema del día de hoy presentado por la licenciada Ana Isabel Ramírez Quesada. Estuvo como coanfitrión el señor Víctor Jiménez Sandí. Recuerden que estamos en YouTube, eso es muy importante porque ahí hubo una pregunta con relación a dónde pueden la gente que llegó tarde o que quieren repasar. En YouTube está el canal de Vive Bien, entonces pueden hacerlo por ahí o también pueden hacerlo a través del Facebook. Mencionaste, Ana, que existen 3 emociones que son o situaciones que son muy parecidas: el miedo, el estrés y la ansiedad, que son similares pero no son iguales. Por ejemplo, el miedo, hablaste de el miedo que se manifiesta generalmente a ruidos fuertes o a la posibilidad de caernos. Ese miedo que es una emoción básica, quizás lo más importante de ese miedo es la protección y se relaciona más con asuntos biológicos. Tenía una pregunta para vos porque no sé si lanzártela de una vez, que tiene que ver con las teorías del gen del miedo, que quizás te la dejo ahí para que una vez que termine el resumen me digas algo sobre ese famoso gen del miedo, porque según algunas teorías ahora el miedo sí está sustentado en la parte genética, pero ahí lo dejo por aquello para que tengas tiempo en tu momento de poder respondernos. Dijiste que el estrés dice no crece por no poseer recursos y habilidades para enfrentar situaciones y cuando no tenemos eso y se desborda, nos causa el estrés. Hablaste de la ansiedad, que se asocia con el miedo, aparece después de una alerta como anticipación a una amenaza y tiene relación más con el asunto emocional. Las tres están integradas con otro tipo de situaciones neurológicas como el nerviosismo, la inseguridad y la tenemos las diferencias del estrés y la ansiedad, en donde el estrés es identificable, es difuso. En el caso de la ansiedad, las causas del estrés son externas, de la ansiedad son internas. Hablaste de que la duración del estrés depende del estímulo o se da con el estímulo, y en el caso de la ansiedad se alarga en el tiempo. El tratamiento, pues obviamente será para gestión del estrés, en el caso del estrés, y en el caso de la ansiedad se convierte en algo más patológico, veíamos, en donde requiere incluso tratamiento psicológico o fármacos. Esta frase me encantó de lo que mencionaste, Ana Isabel, la marqué y la tengo, creo que va a estar como referente en mi vida con relación a la situación del estrés. Estrés, exceso de presente; ansiedad, exceso de futuro. Me pareció genial la frase que tuviste ahí. Dijiste que el estrés es una respuesta integral a estímulos estresores. Hay 3 tipos de estrés: el eustrés, el distrés y el estrés crónico, y ese último es el que se considera como malo, es decir, no necesariamente el estrés es malo. Algo muy importante que dijiste es que no deberíamos trabajar bajo presión y que por tanto, si esa presión se está manifestando, hay que buscar la manera de cambiar el sistema, de cambiar la estructura de tal manera que excepcionalmente pudiera existir esa presión, pero que no es lo habitual o no es lo mejor para cada ser humano. Hay capacidad diferente en cada quien
para enfrentarse al estrés. Y hay 3 etapas: la etapa de alarma, la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento. En la de alarma, obviamente, es una situación de algunos malestares que se presentan. En la resistencia es cuando haces un esfuerzo adicional, y en el agotamiento, en donde se presentan las consecuencias del estrés. Y cuando mencionaste, Ana Isabel, las situaciones de las consecuencias, bueno, pasaste por todo el cuerpo prácticamente. Afecta el cerebro, afecta el estómago, afecta el intestino, a mí sobre todo me afecta el intestino, el corazón, el páncreas y el sistema sexual y reproductivo. Eso es grave, ¿verdad? Son situaciones que hay que tomar. Y cuando ya contextualizaste la situación del COVID-19, o la situación del estrés que se manifiesta ante la amenaza real del COVID-19, mencionaste que sí, efectivamente hay una amenaza sobre la salud que se está dando y mucha gente la está viviendo en demasía, algunos, otros menos. La recesión económica, Costa Rica no se salva de esto. Mencionaste la ampliación de lo que ya venía surgiendo, como es la tecnología, el teletrabajo, el cambio de dinámica familiar, que lo dijiste, creo que todos lo hemos vivido, son situaciones diferentes de comportamiento en los hogares. Y algo muy importante, volvimos a nuestros hijos o a nuestros niños, en donde nos estamos convirtiendo en docentes. Eso es sumamente importante, ese acercamiento nuevamente a los niños para que tengan la posibilidad de conocer a sus padres como tal y tengamos esa oportunidad de poder hablar. Hiciste una diferencia muy, muy importante, Ana, que dijiste es, tenemos una crisis, pero también tenemos una oportunidad. La crisis, el COVID, la oportunidad, convertirnos en seres optimistas y ser sujetos de cambio, de transformación. Hablaste de que debemos actuar sobre lo que podemos controlar, enfocarnos en eso, pero también dijiste que sobre lo que no se puede controlar hay que dejarlo ir. Hablaste de algunas recomendaciones, voy a hacer un resumen rápido. La hidratación, el comer sano, dormir es básico, desconectarse de la realidad o por lo menos manejar información en forma de poder filtrar esa información, mantener rutinas que nos estén ayudando, mantenerse disciplinado ante la situación del teletrabajo, los que están teletrabajando, aprovechar las nuevas tecnologías, hablar sobre sus emociones y preocupaciones, eso es sumamente importante, el desahogo, y mantenerse optimista. Mi querida Ana, esos fueron los comentarios que recogimos, perdón, el resumen de las actividades que recogimos. Y como asuntos relacionados con algunos comentarios, te voy a mencionar, o lo que nos preguntaba Ari, nos decía, ¿dónde queda grabada la charla para verla después completa? Esto queda en el canal de YouTube. No sé si estamos con esta charla en Facebook, ahí don Víctor ahora me puede ayudar con ese tema, o la misma Ana Isabel. Cuando hablaste de la capacidad del manejo del estrés, se mencionaron comentarios, por ejemplo, el estrés muchas veces llega a nosotros por falta de organización, no planear las tareas. Es recomendable hacer cronogramas y distribuir tiempos. Cuando hablaste de las consecuencias, Ana María Gómez Hidalgo nos menciona, hay estrés intermitente en mi caso, que depende de la cantidad de trabajo del día o de las personas que atienda, y otros son normales. Y en cuanto a la parte de lo que puedo controlar de iPad Valley, dice, considero que nací no con uno, con 2 sistemas antiestrés, con un abanico de opciones para solucionar los problemas. Pido a Dios me dé sabiduría para ayudar a quienes les es más difícil lidiar con esto. Qué interesante son los comentarios que teníamos hasta ahí. Ahora ya se ha desatado otra ola de comentarios. Y empecemos por aquí. Esta me pareció súper interesante. Déjame ver por dónde puedo arrancar. Bueno, lo del fondo de don Octavio es para que usted se desestrese, para que recuerde, para que planifique. Una vez que termine, se puede venir para Puerto Viejo en Limón, de donde estamos haciendo, por lo menos yo estoy en Puerto Limón haciendo la conexión. Decía el doctor Calderón de Bandas, qué bien, doctor. Dice, Gabriel, amerita tal vez algún tratamiento antidepresivo e hipnótico. Ok.
Huawei P Smart, siempre excelentes las charlas de Anita. Fernando Arce, Fernando, excelente charla, saludos desde Upala. Hay una pregunta del doctor Calderón de Bandas, Anita, y está establecida, dice, ¿qué quiere decir con hasta dónde hemos llegado? Si es tan amable, buenos días. Debe recordarse que en la práctica la inmensa mayoría de problemas de ansiedad, insomnio, depresión se deben a un trastorno de adaptación. O sea, siempre hay un componente externo, aunque la resiliencia o su falta determinan la presentación clínica. Exactamente, debe enfocarse que el estrés, hasta el nivel llamado estrés traumático, se trata aliviando la causa externa y ningún tratamiento pretende que se soporte condiciones de trabajo abusivas e incluso ilegales. Anita, no sé si querés manifestarte al respecto o continúo. Si te presentas en pantalla es que vas a seguir, si no, pues yo sigo. Erika dice, si querés, perfecto. Ingresas entonces. Bueno, es que, bueno, vamos a ver, porque por ahí ya me perdí un poquito porque eran como varias consultas y demás. Con lo de este señor Calderón de Bandas, vamos a ver, no entiendo con lo de hasta dónde hemos llegado. No sé si fue alguna frase de esas, porque a veces sí, perdón, sí digo como frases o dichos como muy populares. No sé exactamente en qué contexto o en qué momento lo dije. Entonces, por ahí no te puedo aclarar eso. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de ya el estrés que llega a esos niveles con enfermedades y otras situaciones, hablamos de un trastorno de adaptación, ¿verdad? Que sí va a requerir un tratamiento y como lo planteaba para alguno de los casos, en ningún momento decimos que las personas simplemente con buena actitud y una sonrisa van a solucionar un trastorno. No, no, estamos conscientes de que algunas personas van a requerir tratamiento a nivel de terapia psicológica o tratamiento psiquiátrico o tratamiento a nivel farmacéutico, farmacológico, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de diferentes niveles. Ahora bien, si planteamos la importancia de una actitud y demás, porque sí reconocemos que son elementos que permiten complementar y que nos ayudan. Una persona puede pasar, planteándolo de esta manera, años en psicoterapia, que si la persona no decide hacer una transformación desde su actitud y empezar a soltar y demás, algunas vamos a requerir más años en terapia que otros, pero bueno, vamos a ver, a menos que yo no decida hacer el cambio, tomar decisiones y actuar, no se va a generar. Entonces, un poco por ahí el enfoque, pero sí es necesario. Y efectivamente, hay componentes externos que influyen. Y no es lo mismo que yo tenga. Vamos a ver, yo vengo con mi actitud súper positiva, pero estoy en un entorno de trabajo hostil, sumamente demandante, incluso como vos decías, un entorno que explota, etcétera, todos los días. Y entonces hoy vengo lunes, toda la actitud, sonrisa, vamos con todo el ánimo, vamos a trabajar, perfecto, llego y me tratan súper mal y me explotan y no me dejan ni reír ni nada, y llego martes con toda la actitud, probablemente cuando llegue a viernes mi actitud se ha modificado, ha cambiado. Sí, los factores externos influyen. El pequeño detalle es que los factores externos yo no los controlo. En todo caso, puedo tomar decisiones personales en torno a esos factores externos, pero no los puedo modificar. Es decir, si mi entorno de trabajo es explotante, es estresante, angustiante, me está consumiendo, me está enfermando, yo no puedo cambiar el lugar de trabajo. O sea, yo no puedo hacer que el entorno de trabajo se vuelva amigable, agradable, saludable, pero sí puedo tomar la decisión desde el ámbito personal de buscar otro espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces, un poco en esas líneas es que hablamos de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, sobre todo para reconocer que mis decisiones influyen en este tipo de procesos y que yo no puedo esperar que las cosas mágicamente cambien o se transformen para aliviar mis condiciones. Entonces, un poco por ahí. Y sí, efectivamente, hay diferencias donde hablamos de ese estrés que se presenta por las cosas cotidianas hasta estrés postraumático después de enfrentar a ciertos eventos. Incluso se habla de que parte del estrés que se está viviendo en este momento y sobre todo cuando ya se regrese a la
normalidad o a un entorno más similar al que teníamos antes de la pandemia, muchas personas se van a experimentar el estrés postraumático. Incluso se habla de, leía en estos días algo como un síndrome del miedo a salir de la cabaña o a abandonar la cabaña. Bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero tenía que ver con una cabaña, y es que ya se está hablando de que algunas personas, hay gente que está deseando que ya se vuelva a salir a las calles y estar y vida social, pero hay personas que más bien dicen, no, yo no me imagino saliendo, o sea, me aterra pensar que voy a tener que salir y que va a haber un montón de gente afuera, o ¿para qué voy a salir si aquí descubrí todas mis comodidades? Entonces sí, hablamos de que hay diferentes niveles y diferentes situaciones. En todo caso, la información que acá se brinda es información simplemente para poner sobre la mesa algunos temas y que inicie la discusión o nos despierta la espinita por investigar más. Esto no sustituye a una capacitación especializada, formal y demás, que se pueda llevar en torno al tema, pero sí que dicha que nos despierte la curiosidad para que investiguemos un poco más. Sobre algo que mencionó Octavio antes, si no me equivoco, sobre el gen del miedo, fue un estudio que se publicó creo que en el 2005, en la revista Cell, me parece que era la que lo había publicado. Honestamente, Octavio, no recuerdo mucho porque ya es un estudio de varios añitos, pero sí había un elemento muy interesante, y es que tenía que ver con cómo algunos eventos se modifican, incluso nos modifican genéticamente. No deja de tener una razón de ser, porque recordemos que la memoria genética sí influye en la vivencia que hacemos incluso de nuestras emociones. Por eso a veces hasta ciertos elementos que reproducimos en nuestro carácter o en nuestro actuar no fueron necesariamente aprendidos, sino que ni aprendidos ni aprehendidos, sino que se nos dice muy probablemente están grabados ya en nuestra memoria genética o histórica. Entonces, por ahí respecto a esos comentarios. Octavio, no sé si tenías por ahí más preguntas o comentarios de la gente, y no sé si la respuesta Sí, no, quedó por ahí. vieras que para que te quites el estrés, Ana, y la ansiedad, el comentario de hasta dónde hemos llegado no lo hiciste vos, lo hice yo. Pero igual que vos, tengo que revisar ahora la grabación para ver exactamente en qué momento y en qué contexto lo hice. Ahora el estresado soy yo, no importa. Gracias por la observación en todo caso. Quería agregar algunos comentarios adicionales de Jerry Piña. Excelente charla. Y ahí donde don Octavio está grabando, ese mar se ve hermoso y esa brisa, qué bendición. Gracias por la charla. Bendiciones a Puerto Viejo. De Huawei P9 Lite. Me encantó esta charla, como todas, pero esta está demasiado buena, súper. A propósito del tiempo que estamos viviendo, y no solo, sino siempre los felicito, muchas gracias y bendiciones. De un usuario, el COVID le ha ganado al estrés. Desde el área docente es más el estrés que se maneja. Nuestra jornada se ha alargado, se han cambiado hábitos, actividades, el tiempo no alcanza, el trabajo ha aumentado. Y esto unido a muchos cambios laborales como uso de tecnologías que para muchos o algunos no ha sido o ha sido difícil. Divet dice muchas gracias, me ha ayudado mucho. Y el doctor Calderón de Bandas, muchas gracias doctor por estar con nosotros. En este comentario dice, una psicoterapia sin adecuada medicación me parece puede prolongarse y no aliviar el malestar del trabajador o trabajadora. Coincido en que la cultura de pensar positivo no sirve para muchos casos que ameritan modificación del ambiente externo e interno. Creo que básicamente es... bueno, dice aquí Cindy, ya me orientó Cindy, escuche qué bien que están apuntados ustedes. Dice Cindy, el hasta dónde hemos llegado lo dijiste con respecto a la hipnoterapia y fue cuando leí un comentario. Pero el comentario es válido. Lo que pasa es que para mí me resultó sorpresivo ese tipo de terapia, que no es nueva, por supuesto, pero bueno, yo es que le tengo miedo a hipnotizarme. En todo caso, Anita, yo creo que hemos abordado ampliamente el tema, los comentarios han sido buenos, repito, estamos en YouTube, en el canal de Vive Bien,
de la Caja Costarricense de Seguro Social por aquello que usted quiera volver a revisar el tema. Gracias a todos los expertos que también han participado con nosotros. Como lo mencionó Ana al inicio de la charla, no somos dueños de la verdad. Intentamos tratar de traer información que les pueda resultar de provecho. Esa es la intención. Por supuesto que cuando participan expertos es más enriquecedor el proceso y esa es la idea. Creo, Ana, no sé si tenés algo más que Sí, agregar. bueno, tal vez un par de comentarios respecto a lo que nos planteaban en los comentarios. Por ejemplo, coincido con Gabriel, quien responde al doctor Calderón de Bandas, cuando plantea, no siempre la medicación en paralelo con la psicoterapia es necesario. Efectivamente, no todas las personas requieren de la ingesta de medicamentos para poder trabajar el estrés, la ansiedad y el miedo. En algunas ocasiones, simplemente el proceso de psicoterapia, o sea, la psicoterapia por sí misma, va a generar los beneficios y los resultados que se desean. Pero eso depende de cada caso. Y además, Gabriel plantea que se refiere a psicoterapia, no coaching, ni PNL, ni mindfulness. Porque, bueno, en este caso coincido con Gabriel, yo sí creo en, creo en el coaching, creo en el PNL, bueno, la programación neurolingüística, creo en el mindfulness, pero los creo y los considero como elementos de apoyo o intervenciones, igual que dice Gabriel, temporales para situaciones temporales y muy precisas, pero ya para muchas veces algunos de estos trastornos y demás tienen raíces de nuestro pasado que sí van a requerir un proceso de psicoterapia a nivel formal. Entonces me parecen excelentes y de verdad agradezco profundamente sus intervenciones. A mí me encanta cuando la gente participa, comenta y de verdad que ha sido un verdadero placer llegar hasta ustedes el día de hoy. Son las 9:28 de la mañana, entonces aprovecho para despedirme. De nuevo, muchas gracias, en serio, a mí me encantan sus participaciones, me encantan sus comentarios. Espero haber resuelto por ahí las dudas o al menos haber dado respuesta a aquellas inquietudes que se plantearon a través del chat. Y nuevamente reiterando, es información que damos, no generalizando, es simplemente informativo este espacio para despertar la curiosidad y si les gustó el tema, pues importante a seguir investigando, a seguir aprendiendo y sobre todo tomarnos el tiempo para revisar cómo estamos manejando el estrés, la ansiedad y el miedo en nuestras vidas. Recordemos, son emociones o procesos, respuestas emocionales válidas, sobre todo en momentos como pero es importante también buscar las formas, las maneras de ayudarnos. Hay cosas que podemos hacer como mejorar nuestra actitud y hay también cosas o situaciones que van a requerir intervenciones a nivel profesional, intervenciones más profundas. No todo se soluciona con una sonrisa, pero el cambio puede empezar con nuestro cambio de actitud, porque incluso desde una actitud más positiva podemos reconocer si la situación se nos sale de las manos, si es mejor y además válido solicitar la ayuda de otras personas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Somos el programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social. Les recordamos, estamos en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias a Octavio que nos acompañaba desde Puerto Viejo, qué zona más linda por allá en Limón. Muchísimas gracias a Víctor Jiménez que nos estuvo ayudando con los controles. Y ahorita a las 10 de la mañana seguimos con otro tema. Vayan a Vive Bien en Facebook, revisen cuál es el tema de un ratito. Todos los temas que estamos desarrollando, insisto, para informar, pero sobre todo con mucho cariño y compromiso para todos y todas ustedes. Y por ahí vi que se asomó mi compañero José Carlos Díaz. Nos vemos entonces, o por ahí nos estamos viendo en estos días con otros temas y les invito a que sigan con el tema de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y hasta luego. Anita, solo faltó decir Colombia. Qué lindo. Bueno, Víctor, no sé si tenés algún dato adicional ahí.